You hid your skeletons when I had shown you mine. You woke the devil that I thought you'd left behind. I saw the Vamos a continuar con la tercera unidad, correspondiente con el tema de análisis de varianza, más conocido como ANOVA. ¿Por qué se le conoce como ANOVA? Este método consiste en hacer una prueba para determinar si tres o más medias poblacionales siguen o son iguales o no. En realidad este método no analiza las medias, lo que analiza son las varianzas muestrales. Por eso recibe el nombre de análisis de varianza, que sus siglas provienen del término en inglés Analysis of Variances. Este tipo de método estadístico se utiliza con la distribución F como estadístico de prueba. Ya hemos visto en el capítulo anterior que la prueba F lo que hacía era comprobar si dos varianzas eran iguales o no. Pues aquí mismo hace este tipo de prueba de hipótesis. Vamos a ver el primer tipo de análisis de varianza, que se le conoce como ANOVA de un factor o el diseño completamente aleatorio. ¿Por qué se le conoce así? Se le conoce como ANOVA de un factor o de una entrada, porque lo que está analizando es solo una variable o una propiedad o característica de la población, para determinar si en todas las poblaciones esta característica o propiedad es igual. Para eso entremos a definiciones básicas que es importante dentro del lenguaje que vamos a utilizar. Entendamos primero qué son unidades experimentales. Les vamos a conocer aquellas que reciben, aquellos elementos que reciben el tratamiento. ¿Por qué estos términos? En primer lugar, entendamos que el análisis de varianza empezó como métodos dentro de la agronomía. Entonces, siempre había en agronomía procesos de experimentación. A esas unidades a las cuales sometemos a experimento, les llamamos unidades experimentales. Los tratamientos o factor vienen a ser esas características o propiedades que nos va a permitir distinguir si en las distintas poblaciones ha habido un cambio o no, de acuerdo al tratamiento que se les ha aplicado. ¿Cuáles son los supuestos esenciales para nosotros poder aplicar un análisis de varianza de un factor? En primer lugar, que todas las poblaciones involucradas sean normales, o sea, todas las poblaciones deben seguir una distribución normal. En segundo lugar, que las poblaciones deben tener la misma varianza, o sea, deben ser homocedásticas. Las muestras deben ser aleatorias simples, lo que significa que cada elemento que hemos nosotros seleccionado para cada uno de los tratamientos hayan sido seleccionados a cada tratamiento de forma aleatoria, o sea, por sorteo. Cuarto lugar, que las muestras son independientes una de otra. Quinto lugar, que las muestras provengan de poblaciones que están caracterizadas de una sola forma o de un solo factor. La hipótesis que se va a probar en este tipo de métodos es la hipótesis nula. Nos prueba que las medias poblacionales son iguales, como vemos aquí, MUSU1 es igual a MUSU2 hasta MUSU-K, entendiéndose que K viene a ser el número de poblaciones que nosotros estemos probando. Su hipótesis alternativa H1 nos viene a decir que al menos una de las medias poblacionales es diferente a las otras, lo que nos indicaría que basta que una media no sea igual para que esta hipótesis nula se rechace. ¿Cuáles son los criterios de decisión que podemos utilizar? Bien, ustedes saben que ahora existen muchos programas estadísticos con los cuales nosotros podemos hacer este tipo de prueba de hipótesis. En realidad, este método es bastante complejo si lo hacemos de forma manual, pero gracias a programas como el Excel, que es uno de los más básicos, tenemos programas mucho más especializados como es el SPSS, Minitab u otro de índole estadístico. Segundo es que
podemos identificar el valor de P en los resultados. Vamos a ver nosotros que en cualquiera de estos programas que utilicemos vamos a encontrar el valor de P o la probabilidad de que se acepte o rechace la hipótesis. Y con eso vamos a tener que dar una conclusión a las hipótesis que se estén planteando. Hay que tener en cuenta que para nosotros poder aceptar o rechazar una hipótesis nula, recuerden, debemos tener la relación entre P y el alfa. Si el valor de P es menor o igual que alfa, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula de que las medias sean iguales. Si P es mayor que alfa, entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. El estadístico de prueba a utilizar es el estadístico F, como dijimos al comienzo, donde vamos a relacionar cuál es la varianza entre las muestras con la varianza dentro de las muestras. La regla de decisión le dije que íbamos a utilizar una distribución F. Esta distribución F, recuerden que es una distribución asimétrica positiva, pero siempre va a ser una distribución de una cola a la derecha, donde si nosotros podemos determinar aquí si F es mayor que el F crítico, entonces rechacemos la hipótesis nula. ¿Y qué pasa si nuestros tamaños de muestras son iguales en cada uno de los tratamientos? Entonces el valor F también va a estar dado por el N, que es tamaño de la muestra, por la varianza de X raya de la media muestral sobre la varianza ponderada. Si los tamaños de muestras de la población son diferentes o son desiguales, tenemos que hacer cálculos un poco más complejos, en los cuales nosotros vamos a llamar la suma de cuadrados, que va a tener tres tipos: la suma de cuadrados del total, la suma de cuadrados entre tratamientos y la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del total es como si nosotros encontráramos el numerador de la varianza de todos los datos, sin interesar a qué tratamiento pertenece. En tanto que la suma de cuadrados entre tratamientos, nosotros vamos a encontrar el numerador de la varianza, pero teniendo en cuenta que vamos a comparar cada media o promedio de los tratamientos con la media total, como vemos en esta fórmula, multiplicada por su tamaño de muestra de cada tratamiento. La suma de cuadrados del error va a estar dado por la desviación o la varianza de cada uno de los valores con respecto a su tratamiento, multiplicado por n sub i menos 1, teniendo en cuenta que la suma de cuadrados del total debe ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma de cuadrados del error. Luego, nosotros vamos a determinar la varianza, que lo vamos a denominar ahora como cuadrados medios, o también conocido como media de cuadrados. Así como hemos obtenido anteriormente que la suma de cuadrados hay del total, de los tratamientos y del error, por lo tanto también vamos a tener los cuadrados medios del total, del error y de los tratamientos. Estos en realidad, vuelvo a repetir, vienen a ser las varianzas. Los cuadrados medios de los tratamientos nos dice que va a ser igual a la suma de cuadrados de los tratamientos entre sus grados de libertad. En este caso su grado de libertad es K-1. K, recordemos, es el número de tratamientos. El cuadrado medio del error viene a ser la suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad, que es N menos K. N es el número total de muestras, sin importar a qué tratamiento pertenezca, menos el número de tratamientos. Cuadrado medio del total viene a estar dado por la suma de cuadrados del total entre el total de datos menos 1. Entonces encontraremos que el valor F, dijimos que era el cociente de dos varianzas, pues aquí también vamos a dividir dos varianzas.
¿Por quién va a estar dado? Por los cuadrados medios de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. En otras palabras, la varianza de los tratamientos entre las varianzas de todo lo anteriormente mencionado va a ir especificado en esta tabla conocida como tabla de análisis de varianza, en donde vamos a encontrar en las siguientes columnas. Primera columna, las fuentes de variación u orígenes de variación. ¿Cuáles son estas fuentes de variación u orígenes de variación? Tenemos las fuentes de variación entre tratamientos, que lo tenemos aquí en la primera fila. Segunda fuente de variación dentro de los tratamientos o del error, y la fuente de variación del total. En la segunda columna encontramos la suma de cuadrados, en la cual tenemos suma de cuadrados de los tratamientos, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados del total. En la tercera columna encontramos los grados de libertad. Para los tratamientos será K-1, número de tratamientos menos 1. Para el error tendríamos N-K, que es el número de datos menos el número de tratamientos. Y para el total sería N, que es el número de datos menos 1. En la cuarta columna encontramos las varianzas, o también conocidas como cuadrados medios. ¿Quiénes deben ser estos cuadrados medios? Los cuadrados medios de los tratamientos, que va a ser el cociente entre la suma de cuadrados de los tratamientos y sus grados de libertad, K-1. El cuadrado medio del error, el cual va a ser obtenido dividiendo la suma de cuadrados del error entre los grados de libertad. De tal manera que el valor f se va a obtener por dividir el cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Algunos otros software incluyen otras columnas, como es el cálculo del valor de P y el valor de F crítico, con los cuales nosotros podemos compararlos y tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Qué sucede si nosotros rechazamos la hipótesis nula? Eso implicaría que al menos una de las medias es diferente. Entonces, habría que ir a una siguiente prueba de hipótesis. Uno de los métodos para determinar cuál de las medias es significativamente diferente le llamamos la prueba de comparación de múltiple de Benferroni. ¿Qué pasos debemos utilizar para realizar esta prueba? Primero, vamos a realizar una prueba separada por cada par de muestras. Vamos a primero determinar cuáles son o todas las combinaciones posibles de los pares de muestras que tengamos. Segundo paso, calcular para cada par de muestras el valor de t. Este valor de t va a estar dado por esta fórmula donde t es igual a x raya menos 1 menos x raya menos 2. ¿Quién es x raya? Sería el promedio del primer grupo, primer tratamiento, menos el promedio del segundo grupo o tratamiento que estamos comparando. Entre cm del error viene a ser el cuadrado medio del error. Este cuadrado medio del error, recordemos que se obtiene por la tabla del análisis de varianza, que lo encontramos en este sector. Y multiplicado por 1 sobre NI, que es el tamaño de la muestra del primer tratamiento que estamos comparando, más 1 sobre NJ, que viene a ser NJ el número de datos o número de datos de la segunda población que estamos comparando. El tercer paso, vamos a calcular el valor crítico de T o el valor de P, cualquiera de estos dos métodos. Si es que elegimos el valor de P, debemos compararlo con una T de student con N-K grados de libertad y ajustar este valor de P que obtenemos multiplicándolo por el número de pares de muestras diferentes posibles. Si es que usamos el método del valor crítico, ajustamos en el nivel de significancia dividiéndolo entre el número de pares de muestras posibles, o sea, que hemos obtenido en el paso 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Se quiere medir el efecto que tienen 3 programas de capacitación A, B y C en la producción de los empleados. Se ha tomado una muestra de 14 empleados, los cuales fueron distribuidos aleatoriamente en cada programa. Los datos se encuentran en la siguiente tabla. Vamos a probar la aseveración de que no existe diferencia significativa en los 3 programas de
capacitación. Para nosotros poder realizar esta prueba de hipótesis vamos a usar Excel y SPSS. Bien, ahora vamos a ir resolviendo este ejercicio en Excel. ¿Qué debemos hacer para poder hacer el análisis ANOVA en Excel? En primer lugar, debemos de tener que cada columna debe ser independiente, no debe existir ninguna celda combinada. Entonces, para este caso, ustedes se dan cuenta que el programa sí está combinado con cada uno, en este caso, columnas llamadas tratamientos. ¿Qué debemos hacer? Simplemente eliminar esas celdas combinadas, ¿no? Y a cada uno de los tratamientos, en este caso le ponemos programa. Podemos poner este término programa A, acá será programa B, y el último programa C. Programa C. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque Excel no nos va a permitir a nosotros tener celdas combinadas o celdas contiguas. Tiene que identificar que en este caso, los títulos de cada tratamiento estén en una sola fila y los valores estén en una sola celda. Una vez ordenado bien los datos, nosotros vamos a ir a pestaña datos y aquí vamos a encontrar la opción hacemos clic derecho y encontramos la opción personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Con esto nosotros vamos a ir a la opción complementos. Aquí en complementos buscamos el botón ir. Y en botón ir, si ustedes se dan cuenta aquí, encontramos la opción herramientas para análisis. Hacemos clic en esta opción herramientas para análisis. Aceptar. Y démonos cuenta que Excel ha incorporado en su programa la opción análisis de datos. Muy bien, con esto nosotros hacemos clic aquí en análisis de datos y con esta pantalla vamos a encontrar nosotros acá como primera función de análisis de varianza de un factor. Seleccionamos esta opción y hacemos clic en aceptar. ¿Qué nos pide este cuadro de diálogo? En primer lugar, los datos de entrada. El rango de entrada me dice aquí que debo ingresar los datos del programa A, programa B y programa C. Para eso simplemente seleccionamos esta matriz de datos. Por defecto aparece que está agrupado por columnas. Y es cierto, porque cada columna especifica para mí un tratamiento. Sin embargo, nos damos cuenta que también hemos seleccionado los títulos de cada columna. Entonces, son los rótulos. Hacemos clic en esta opción de rótulos en la primera fila. De tal forma que Excel va a permitir o va a leer aquí todas las primeras celdas como nombres y no lo va a tomar como datos. ¿A qué nivel de significancia lo vamos a hacer? 0,05. Entonces, ya ingresamos los datos. Ahora vamos a opciones de salida. Hacemos clic en rango de salida y vamos aquí, vamos a obtener o vamos a darle nosotros qué rango de salida vamos a utilizar. Para eso hacemos clic en esta parte en blanco. Muy bien, selecciono una celda de salida debajo de la tabla que tenemos de datos y simplemente clic en aceptar. Y aquí tenemos nuestros resultados de SPS, de Excel. Muy bien, ¿qué nos aparece en esta tabla de resultados? En primer lugar, hay que recordar qué hipótesis hemos planteado.
Según nuestra parte teórica, lo que hemos probado es que la hipótesis nula, que el promedio de los 3 programas sean iguales, el programa de producción. Y la alternativa, que al menos una es diferente. ¿Okay? Eso es lo que hemos planteado. Para eso, a ver, vamos a ir a pestaña Insertar y vamos a dar clic en la opción objeto y buscamos la opción Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0. Aceptar. Y aquí vamos a poner nuestra hipótesis, que será H, hipótesis nula, H sub 0. Acá tenemos que en esta parte encontramos H sub 0. ¿Qué estamos haciendo? Incluyéndolo como una ecuación. Dos puntos. Nuestro parámetro es que es mu, las medias, mu sub 1, es igual a mu sub 2, y que es igual a mu sub 3. Esa será nuestra hipótesis nula. Pasamos para acá. Hipótesis nula, que mu sub 1 sea igual a mu sub 2, mu sub 3. Hipótesis alternativa. Otra vez nos vamos a insertar, objeto, aquí lo tenemos, Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0, aceptar. Y pero ahora vamos a decir que es H sub 1. H sub 1. Dos puntos. Como ahora vamos a escribir un texto, vamos a cambiar el estilo. Así, estilo, perdón, en estilo buscamos texto. Muy bien, y aquí escribimos al menos una de las medias es diferente. ¿Sí? Basta que una sea diferente para poder rechazar esta hipótesis nula. Muy bien, aquí tenemos nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa. ¿A qué nivel de significancia vamos a hacer la prueba? Pues lo haremos, como hemos dicho anteriormente, otra vez insertar, objeto, Microsoft, alfa, vamos a poner el símbolo alfa, igual a 0,05. Muy bien, tenemos todo esto que necesitamos para hacer la prueba. Ok, muy bien, ya hicimos la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y el nivel de significancia. ¿Qué nos da este resumen de análisis de varianza de un factor? La primera parte, el primer recuadro, nos da los resúmenes estadísticos de cada grupo. Recuerden que tenemos el programa A, programa B, programa C. Aquí nos da el número de datos de cada grupo, la suma de los datos de cada grupo, nos da el promedio y nos da la varianza. El segundo recuadro que ustedes ven aquí es la tabla de análisis de varianza. En esta tabla, como decíamos en la parte teórica, nos da la primera columna las fuentes u orígenes de variación entre grupos, que lo conocemos también entre tratamientos, y dentro de los grupos o dentro de los tratamientos. Miren ustedes, aquí tenemos la suma de cuadrados, como también mencionamos en la teoría, tenemos los grados de libertad y tenemos los promedio de cuadrados o cuadrados medios.
Y aquí tenemos el valor de F. Tenemos la probabilidad y en este caso, como opción adicional, tenemos el valor crítico de F. ¿Ok? Entonces, repasando esta tabla, miren ustedes, tenemos la suma de cuadrados y los grados de libertad. ¿Cómo se obtiene este promedio de cuadrados? Si nosotros dividimos suma de cuadrados entre sus grados de libertad. Miren ustedes, vamos a hacer aquí la prueba. Este valor va entre suma de cuadrados entre sus grados de libertad, ¿cuánto nos da? 32.85, que es el promedio de los cuadrados. De igual manera, podemos obtener nosotros el resultado de los cuadrados medios dentro de los grupos o del error. Mire, este valor 186 entre su grado de libertad, que son 11, nos está dando 16, que es el valor de cuadrados medios o promedio de cuadrados dentro de los grupos o del error. Una vez calculado esto, ¿cómo se obtuvo F? F se obtuvo de dividir los cuadrados medios o promedio de cuadrados entre grupos o entre tratamientos entre los cuadrados medios dentro de los grupos o del error, que en otras palabras es dividir 32.85 y tanto entre 16.9090. Enter, y ahí tienen ustedes el valor de F. Ese es el valor de F calculado. ¿Quién es esta probabilidad? Esta probabilidad viene a ser la probabilidad de que ocurra este valor F, que en otros términos lo llamamos el valor de P. El valor de P. Y aquí tenemos el valor crítico de F, que es buscando en la tabla F de la distribución F, este es su valor de probabilidad. Tabla F al 0.05 con 2 y 3 grados de libertad. Muy bien, ¿cómo hacemos en el siguiente paso? En el siguiente paso, lo que vamos a hacer es hacer la toma de decisión. ¿Qué significa hacer la toma de decisión? Es ver si voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Tomar la decisión. Tomar la decisión. Tomar la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Aceptar o rechazar la hipótesis nula. Para eso, ¿qué debemos utilizar? Vamos a utilizar, según el método de valor de P, esta probabilidad, que lo voy a poner en amarillo. ¿Con quién comparamos esta probabilidad? Con el valor de alfa, que también lo tienen aquí. Entonces decimos, si, según la regla de decisión, si P es menor o mayor que alfa, en este caso es mayor que alfa, ¿cierto? Vamos a hacer insertar quién es para nosotros el símbolo alfa, es mayor que alfa. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Aceptar H sub 0. Voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Voy a aceptar la hipótesis. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? Que el promedio de producción con los 3 programas es lo mismo. Entonces, conclusión, que nos va a estar diciendo este resultado. Conclusión, nos dirá, según el enunciado, nos estaría diciendo que la producción de los empleados en los 3 programas de capacitación es o son iguales. La producción de los empleados en los 3 programas de capacitación son iguales. Por lo tanto, si a ustedes les dijeran que deben elegir uno de los 3 programas, ¿qué contestarían ustedes? Que se puede elegir cualquiera de los 3 programas, ya que producen la misma producción en los empleados. Con eso,
ustedes pueden utilizar de una forma muy sencilla, muy rápida, el método de análisis de varianza de un factor con Excel.